Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la materia de control estadístico de la calidad, con el profesor Juan Morales, para la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Bueno, esta vez vamos a ver lo que es la unidad número 4, planes de muestreo de aceptación, y esto estaría compuesto de lo siguiente. Vamos a ver lo que son conceptos básicos del muestreo de aceptación, muestreo de aceptación por atributos. Vamos a ver lo que es las tablas de muestreo, la Military Standard 105D, así como también las tablas de muestreo Dodge Roaming. Y vamos a ver también lo que es el muestreo de aceptación por variables, también utilizando lo que es el uso de las tablas de muestreo con la Military Standard 414. Bien, vamos a ver lo que son, primeramente lo que son conceptos básicos del muestreo de aceptación. Vamos a ver qué es un muestreo de aceptación. Es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote. El muestreo, bueno, el concepto de muestreo de aceptación va asociado a la inspección, eh, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar en la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que en sí mismo, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%. ¿Qué quiere decir? En esta parte vamos a ver lo que es el muestreo. Es la evaluación así como lo dice, es evaluar una parte del lote para poder dictaminar o ver si lo vamos a rechazar o lo podemos aceptar. Esto con el fin o con el propósito de no revisar todo el lote, para poder nosotros de alguna manera reducir costos en lo que son las inspecciones, y en este caso pues el muestreo nos va a ayudar en esa parte. Vamos a ver lo que son los usos del muestreo. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de inspección es alto. En este caso también tiene relación con el costo del daño. Esto pasa mucho porque cuando se muestrea, en este caso, mucha cantidad de piezas, con el manejo y con el movimiento, pues podemos dañar lo que son ¿cómo se llama? Las partes, o en este caso el producto. Entonces, a menor, este movimiento ¿cómo se llama? El producto, pues menor podría ser ¿cómo se llama? El riesgo de poder dañar partes. La inspección de 100% es monótona. En este caso, pues cuando ya estamos acostumbrados a estar revisando todas las piezas, pues se vuelve un poco aburrido. Entonces causa lo que son errores de inspección. Muchas de las veces se dejan de ver lo que son defectos que nosotros pues normalmente los tenemos como críticos, pero ya con el muestreo, estarlo haciendo todo el tiempo en la misma vez, pues esto nos causa que omitamos cosas. Entonces hay errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva, esto pues porque conlleva un costo muy elevado, ¿no? Estar destruyendo cosas para poder dictaminar si el lote es bueno o es malo. El lote, el muestreo, pues no proporciona estimaciones depuradas de calidad de lote. O sea, no nos dice eh, muchas características del lote, sino solamente toma ciertos datos para determinar lo que es el muestreo, si pasa o no pasa. Pues no proporciona juicios sobre si el producto rechazado o no, el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Esto pues por el por la baja, o en este caso por la cantidad un poco baja de lo que es el muestreo, pues no tenemos a ciencia cierta lo que es esta parte, ese dato en específico. La verificación del muestreo, en este caso vamos a ver lo que son las responsabilidades. Hay una responsabilidad tanto del productor como del consumidor. La del consumidor es asegurar que la calidad de aceptación del producto. En este caso
nosotros somos quien evaluamos, somos nosotros los que recibimos los productos o los que compramos o los que recibimos el producto. A final de cuentas somos los que evaluamos la calidad del producto, y en este caso decidimos si volver a comprarlo, seguir comprando ese producto o cambiar, en este caso, de proveedor o de marca. El productor es responsable de controlar la calidad de los productos. En este caso, los productores son netamente responsables de entregar un artículo con el mayor nivel de calidad posible. En ambos sentidos, la responsabilidad pues son compartidas, ya que el consumidor es quien pone cierta manera en los niveles de calidad que el producto tiene que ofrecer. En este caso es lo que ya mencionábamos, el consumidor a final de cuentas es el que dictamina si la calidad es lo que necesita o si en este caso cumple con las características de lo requerido, y si en este caso pues la calidad no es la óptima. Bien, ¿cómo se podría hacer la verificación? El muestreo se puede verificar por el procedimiento de pasa no pasa o atributos. Esto permite determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras en el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo las características de calidad en una de las unidades de la muestra. Tenemos dos maneras de verificar o de realizar lo que son dos tipos de muestreo, ya sea por atributos o por variables. Por atributos tenemos lo que es la parte del pasa o no pasa. En eso se basa lo que es ese muestreo, y determina en este caso si las unidades cumplen con los requisitos de lo requerido, las especificaciones que tiene el producto. Por otra parte, tenemos lo que son el muestreo por variables. El muestreo por variables es una parte un poquito más científica, más matemática, que necesita de cálculos, en este caso matemáticos, para poder determinar si el lote es aceptado o rechazado. Entonces, parte de medir características en específico de calidad, y esto es una parte fundamental para poder nosotros dictaminar si el lote está de acuerdo, si pasa o no pasa. Bien, vamos a comenzar con lo que es el plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo, vamos a ver lo que es vamos a terminar esa parte con la conclusión de que vamos a dictaminar el plan de muestreo en específico. Son diseñados con ciertas características, pero la principal es reducir costos, poder hacer eficiente lo que son la mano de obra que se tiene al alcance, y en este caso poder hacer eficiente lo que es un movimiento de producto, un flujo de producto. Y cómo lo vamos a hacer, ya sea por atributos o por variables, eso ya pues se define de acuerdo a las características del proceso. Bien, vamos a comenzar con lo que es la parte de atributos. Vamos a comenzar. El plan de muestreo de aceptación por atributos constituye uno de los campos más amplios de control de calidad estadístico en recepción. Se trata de aceptar o rechazar un lote atendiendo una serie de criterios establecidos. No se trata de determinar la calidad que presenta un lote, sino solamente de determinar la forma de actuar. El muestreo de aceptación determina, por tanto, un procedimiento que, si éste aplica una serie de lotes, dará un riesgo especificado en cuanto a la aceptación de lotes de calidad dada. Por tanto, el muestreo de aceptación proporciona un margen de seguridad en cuanto a calidad. Bien, como ya lo habíamos mencionado, en este caso el muestreo por atributos solamente se trata de ver si acepto o rechazo el lote atendiendo una serie de criterios. Estos criterios son establecidos, y en este caso los criterios son necesidades o requerimientos de calidad para los productos en sí. Entonces, partiendo de eso, nosotros entendemos que los productos tienen que contar con ciertos criterios, y estos pues son evaluados por este tipo de plan de muestreo, que dictaminan si pasa o no pasa un lote. Vamos a ver lo que es el procedimiento para el plan de aceptación por atributos.
Se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido con el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar. Bien, en este caso es sencillo. Vamos a tomar el plan de muestreo. Vamos a tomar una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la militar estándar o la norma militar 105 y las tablas de muestreo, lo que son las Dodge Roaming. Así como también el plan de muestreo se puede determinar automáticamente mediante programas como Minitab. A continuación vamos a ver a cada uno de ellos. Vamos a empezar con lo que es la tabla de muestreo Militar Standard 105D. La tabla incluye 3 clases de muestreo, ya sea sencillo, doble y múltiple. El más utilizado, el más conocido o el más, más bien más utilizado y estandarizado es el método sencillo, ya que cuando se utiliza el doble o múltiple es cuando las características del producto necesitan ser muy específicas o son muy críticas. Indica el tamaño de la muestra requerida y el número de efectos permitidos en ese tamaño de la muestra. Esto nos dice que si la muestra contiene un número mayor de efectos de los que se puede permitir el lote, este puede ser rechazado o bien inspeccionado 100%. Y pues ya de ahí nosotros determinamos qué se tiene que hacer con ese lote. También indican cuándo se debe usarse la inspección reducida, normal o severa. Este criterio es determinado por la magnitud promedio del proceso. Bien, en este caso también las tablas, en este tipo de tablas podemos ver qué tipo de inspección podemos realizar, ya sea severa, normal o reducida. En este caso siempre partimos de la normal. Se reduce cuando los lotes son, bajo ciertos criterios, pero casi siempre es cuando los lotes cuando se tiene lo que es los datos estadísticos de ciertos números de lote. Entonces se crea un nivel de confianza de que si siempre se está aceptando los lotes de ese proveedor, de un proveedor en específico, pudiera ser que se reduzca lo que es esta inspección para poder agilizar el movimiento del flujo del material. Entonces de esta manera podemos dictaminar si el lote puede ser inspeccionado con una medida normal, reducida o bien severa. Cuando son severas es cuando un proveedor pues no cumple con las características y se le está rechazando constantemente o muy a menudo los lotes. Ok, la inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de fabricación o en la terminación del producto. En este caso podemos efectuar lo que es este tipo de muestreos, ya sea el cliente, el proveedor, el cliente en este caso con un ejemplo, con un departamento de inspección de entrada, el proveedor a lo mejor con sus planes de muestreo de salida, sus inspecciones de salida, y dentro de la fábrica o de donde nosotros estemos realizando lo que es la producción, podemos implementar este tipo de muestreos con este tipo de tablas. ¿Por qué? Porque podemos determinar, si nosotros tenemos diversos procesos, podemos determinar dentro del mismo proceso, dentro de las mismas instalaciones, poder determinar este tipo de muestreos y poder agilizar lo que es la aceptación de lotes dentro de los mismos establecimientos. Los planes de muestreo pues se basan en lo que es en dos cosas, más bien lo que es el nivel de calidad aceptable, y este debe fijarse entre cliente y proveedor. En este caso el nivel de calidad para este tipo de muestreos lo fijan o se ponen de acuerdo tanto los proveedores como los clientes. ¿Por qué? Porque ellos, lo que ese proveedor ofrece ciertas características del producto, entonces el cliente está por enterado de que ese tipo de ¿cómo se llama?, de nivel de calidad se va a estar manejando. Bien, aquí vamos a empezar a ver lo que son las tablas de muestreo y cómo se utilizan. ¿Cómo utilizamos la tabla de muestreo? Lo que es la Militar Standard 105D. Vamos a determinar el nivel
el primer paso sería determinar el nivel de calidad aceptable. Ya como lo mencioné hace un momento, pues lo determina lo que es ¿cómo se llama? El cliente proveedor. Entonces, una vez que ellos ya tienen lo que es ese nivel de calidad, el segundo paso es determinar el nivel de inspección. Siempre o casi siempre o muy a menudo se utiliza empezar por el nivel 2, que en este caso es el nivel de normal. Ubicar el tamaño del lote en la tabla. Necesitamos ubicar el tamaño del lote de la tabla para así poder nosotros conocer el tamaño que vamos a tener de muestra y qué características va a tener esta parte. En este caso, con cuánto se acepta, con qué cantidad se acepta y con qué cantidad se rechaza. Entonces vamos a buscar la letra de código en la tabla 1 y vamos a buscar el tamaño de la muestra en la tabla 2. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo trabajan. Tenemos un ejemplo. El nivel de calidad lo tenemos en 0.65. Este fue, para el ejemplo, fue fijado ficticiamente por un proveedor y el ¿cómo se llama? Y el entre proveedor y cliente. El nivel de la inspección, como lo mencioné, comenzamos en 2. El tamaño del lote en este caso sería 300. Con estos dos podemos comenzar a trabajar. Con estas tres partes podemos comenzar a trabajar. Tenemos como primer punto, en la tabla 1 vamos a buscar la letra o código, que es en esta tabla. Vamos a buscar la letra o código de acuerdo a lo que es mi tamaño de lote y mi nivel de ¿cómo se llama? En este caso mi nivel de inspección. Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder apreciar un poquito más de lo que se trata. Ok, nosotros tenemos en el nivel 2 y mi lote es de 300 piezas. Se encuentra en este intervalo de 281 a 500. Aquí se encuentra mi lote, que es de 300 piezas. Mi nivel 2 estaría en una letra H, que es con el que yo empezaría. Y en este caso, yo obteniendo lo que es la letra H, me traslado a la parte en la tabla número 2. La tabla número 2 me dice que mi muestra, voy a hacer un poquito más grande esta parte para poder observar más a detalle. La letra H me dice que mi muestra es de 50 piezas. Aquí voy a necesitar lo que es mi nivel de calidad o mi nivel mi nivel de calidad aceptable, que me dice que es de 0.65. Entonces, si yo reviso lo que tiene la tabla en esta parte, no me estaría dando nada, ya que tengo una flecha. Esto me indica que tengo que trasladarme yo necesariamente hacia mi siguiente nivel, que en este caso sería J, y estaría adoptando los valores para yo tener que mostrar 80 piezas, y voy a tener para aceptarlo como máximo una pieza rechazada y como mínimo una pieza rechazada y como máximo hasta una pieza rechazada. Arriba de una pieza rechazada, que en este caso ya fueran 2, yo tendría que estar rechazando el lote. Este sería la forma que yo estoy utilizando lo que son este tipo de tablas para nosotros poder determinar si ese lote se acepta o se rechaza. Aquí lo explico un poquito más claro de lo que estábamos revisando. Esta información sale de estas dos tablas. Tenemos el nivel de calidad en esta parte, el nivel de inspección parte de este detalle. El tamaño de la muestra ya nos lo da el ejemplo. El tamaño de la muestra, o en este caso la n pequeña, quedaría en 50, pero como sabemos que en la parte de la primera letra pues no nos dice nada, nos traslada a la segunda y quedaría con una muestra de 80. El tamaño de la muestra quedaría como 80 piezas.
y las condicionantes que sería para poder aceptar o rechazar ese lote. Máximo un rechazo y se rechaza con 2 o más. O sea, arriba de 1 ya se estaríamos rechazando. Así sería como trabaja lo que es el tipo de muestreo por atributos con la Militar Standard 105D. Vamos a ver lo que son las tablas de muestreo Dodge-Romic. En este caso, en la década de los 20, HF Dodge y HG Romic, en este caso, diseñaron un juego de tablas para poder de inspección para la acreditación de producto o de productos de lote por mediante muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos: uno que es el nivel de calidad límite y el nivel de calidad media de salida. Para cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para muestreo sencillo como para muestreo doble. No hay tablas para muestreo múltiple. Ok, eso sería un poquito de lo que es la historia de este tipo de tablas, cómo se llevaron a cabo. En este caso, por dos personajes, lo que es Dodge y Romic. Como generalidades de las tablas tenemos que el nivel de calidad de estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al nivel de calidad resulta aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, en este caso determinado por beta, y es igual a 0.10. Los planes NSL del NSL del nivel de calidad límite garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez sean aceptados. Tenemos dos juegos de tablas de lo que es nivel de calidad límite, uno para muestreo sencillo, otro para doble. Cada uno cuenta con los valores de nivel de calidad límite partiendo desde 0.5 hasta llegar a un 10%, con un total de 16 tablas. Ok, para usar las tablas antes que hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar muestreo sencillo o el muestreo doble. Casi siempre aplica igual que en el anterior, uno de los dos. En este caso vamos a aplicar lo que es el muestreo sencillo. El muestreo doble es como un poquito más riguroso para cuando se tienen productos con características muy específicas. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de operación. Necesitamos aquí dos cosas. Necesitamos tener lo que es el tamaño del lote y el promedio del proceso. Esto no lo van a estar, esto lo tendríamos que estar teniendo para poder utilizar este tipo de tablas. Y si no, tendríamos que estarlo calculando. Bien, la tabla de muestreo Dodge-Romic trabaja de la siguiente manera. Esta es un poco más sencilla todavía que la anterior. Tenemos como ejemplo un tamaño de lote de 1500 piezas y el promedio del proceso que es de 0.25. El plan del muestreo sencillo al 1%. En este caso, para poder nosotros, como lo habíamos mencionado, para poder nosotros saber qué tipo de tablas vamos a utilizar o qué tablas estaremos utilizando. Ok, esta parte vamos a empezar por lo que es el plan de muestreo. El plan de muestreo, como bien lo mencioné, es para determinar qué tabla vamos a necesitar, qué tabla estaremos utilizando para poder nosotros ubicar, ya que como lo mencionamos en la parte de arriba, pues tenemos alrededor de 16 tablas. Entonces nos estaría dando qué tipo de plan de muestreo estaríamos haciendo, qué tabla estaríamos utilizando. El promedio del proceso es muy importante porque aquí nosotros nos ubicamos en este tipo de intervalos y nos da cierto margen para poder nosotros trabajar, así como también es muy importante también el número de lote, el tamaño del lote. Teniendo estos tres factores, el primer paso es ubicar el tamaño del lote en la primera columna de la tabla.
y nosotros nos vamos a situar en el intervalo de 1001 a 2000, ya que son 1500 piezas. Nos vamos a trasladar hasta la parte de lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el promedio del proceso. Aquí tenemos ya datos preestablecidos, que tenemos de punto 21 a punto 30. Nuestro promedio del proceso es de punto 25, entonces estaría dentro de este intervalo. ¿Qué nos dice? En esta parte de la tabla nos dice que tendríamos que tener la muestra. Mi muestra sería de 490 piezas con un nivel para yo rechazar máximo de 2 piezas. Entonces también me da un tercer dato, que en este caso es el límite de calidad media de salida, que lo veremos un poquito más adelante. Es así como trabaja lo que es ¿cómo se llama? Este tipo de tablas. Tenemos aquí lo que es el resultado y lo explicamos de dónde salió. Se sitúan en esta parte. Las conclusiones en esta tabla, tenemos que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Esto nos ayuda a disminuir los costos de inspección. Aparentemente no se ve que disminuyan, pero si vemos lo que son proporciones de 3.35 a 4.90 y el tamaño del lote, tenemos de 800 a 1000 y luego de 1000 a 2000, vemos que en estos dos pues la muestra tendría que ser aproximadamente pues un poco mayor, ¿no? De lo que nos da en esta parte. Entonces es lo que nos dice que a medida que aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Entonces en vez de tener un tamaño muy grande para poder nosotros muestrar y poder nosotros analizar, por ejemplo en este dato pues lo achica, ¿no? Entonces nos ayuda en esa parte. Bien, por último vamos a ver en esta parte del video, vamos a ver lo que es cómo nosotros podemos determinar un plan de muestreo, en este caso en la parte de Minitab. Nosotros vamos a utilizar lo que es ¿cómo se llama? El programa de Minitab para determinar esa parte. Vamos a ver este tipo de vamos a explicar un poquito en qué consiste estas dos imágenes, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a lo que es estadística, herramientas de la calidad, y vamos a ver lo que es un muestreo por atributos. Vamos a crear un plan de muestreo, pasa no pasa. Vamos a poner en este caso vamos a dejar lo que es el porcentaje de efectos, nivel de calidad y nivel de rechazo. En este caso vamos a crear un pequeño ejemplo. Vamos a ponerlo que mi nivel de calidad aceptable sea del 5% y vamos a rechazar con un 10% de lote. Vamos a dejar estos dos datos, ya que estos son datos por default que tenemos, y mi tamaño lo vamos a dejar en 3000 piezas. Ok, y de ahí le vamos a dar a aceptar. Nos va a generar lo que es el análisis. Vamos a ver primero lo que son el método que está utilizando. El método, en este caso el método, el nivel de calidad nosotros lo dictaminamos 5-10, 5%, 10%. El riesgo del productor como alfa tenemos al 0.5%. El riesgo del consumidor de 0.10. Los planes generados en esta parte, el tamaño de la muestra debe ser de 233. Para yo poder aceptar ese lote no tengo que exceder este número, que serían 17. Y
vamos a ver lo que es en esta parte, lo que es el porcentaje de elementos defectuosos que yo estaría dispuesto a ¿cómo se llama? A aceptar. Entre 5 y un 10 vamos a ver la probabilidad de aceptación y la probabilidad de rechazo. La probabilidad de aceptación de que yo tenga un 5% es de 0.95 del 95%. Y la probabilidad de aceptación, si yo tengo 10 rechazos, pues sería del 0.099. En este caso vemos de igual manera. El límite de calidad saliente promedio o límite promedio de calidad saliente queda en 4.63 y 5.85. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a interpretar esta gráfica. Vamos a ver de qué se trata. Lo que es la curva de operación me dice que a medida de que yo tenga más rechazos, mi probabilidad de aceptar el lote pues se vuelve más no hay probabilidad de poder aceptar yo ese lote. Entonces, a medida que yo voy teniendo rechazos, a 5 rechazos todavía puedo yo aceptar ese lote. Pero ya cuando tenga yo 10 rechazos, tendría yo una probabilidad de aproximadamente un 10%, más o menos, de yo poder aceptar ese lote. Tenemos también lo que es la curva de calidad saliente promedio, que es este dato. Me dice que en la parte de las X yo tengo lo que es el porcentaje de piezas defectuosas que voy teniendo, y en la parte de las Y yo tengo lo que es mi porcentaje de aceptación, en este caso de defectos permitidos. Entonces estamos viendo que cuando yo tengo 5.81, más o menos cuando yo tengo el 5.81, yo estaría teniendo aproximadamente mi promedio, yo estaría aceptando 4.63% de porcentaje de defectos. Esto quiere decir que cuando yo esté teniendo dentro de mi muestreo de 3.000 piezas, perdón, de mi lote de 3.000 piezas, si yo tengo 5.81 piezas promedio, si yo estoy rechazando 5.81 piezas promedio, yo estaría aceptando alrededor de 4.63% de esas 3.000 piezas como aceptables. Y por último vamos a ver la curva de inspección total promedio. En este caso, cuántas piezas estaría yo inspeccionando ese lote de 3.000 una vez que yo esté trabajando de modo normal. En las X tendría yo lo que es el porcentaje de piezas defectuosas, al igual que en la de arriba. Y en la parte el promedio de las piezas inspeccionadas. Entonces me dice que cuando yo tenga 5 piezas, 10 piezas, 15 piezas y 20 piezas, yo estaría pues empezando ¿cómo se llama? A inspeccionar yo en demasía. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga ya las 10 piezas, estaría yo prácticamente estaría rechazando el lote y lo estaría yo moviendo a una de dos, a rechazo total del lote, o en este caso que nosotros estuviéramos mandando ese lote a inspección 100%. Entonces ya no caería pues ya no tendría mucho sentido hacer esa parte. Bien, continuamos con lo que es ¿cómo se llama? En este caso lo que es muestra de aceptación por atributos. Bueno, en este caso vamos a explicar un poquito de qué se tratan estas dos imágenes. Como lo vimos en el programa Minitab, tenemos lo que es la curva de operación y la curva calidad salida media. En este caso es como se estaría trabajando para lo que es el muestreo de aceptación por Minitab, que también nos dio lo que es ¿cómo se llama? La curva
o en este caso de inspección total promedio. Vamos a ver que tenemos el riesgo del productor, el riesgo del consumidor, el límite de calidad. En este caso tenemos lo que es tanto para uno como para otro dos tipos de riesgos que es medido y que en este caso va disminuyendo la probabilidad de yo aceptar un lote conforme voy obteniendo más rechazos. Dentro de la curva calidad media salida, pues tenemos o vemos cuándo alcanza el pico o cuándo alcanzamos nosotros el máximo. En este caso, para poder nosotros decir que en esta parte se alcanza el máximo de tanto de porcentaje de rechazos como en este caso de aceptación de ese tipo de efectos. Así que cuando nosotros caemos en esa parte, pues ya estaríamos viendo un poquito más de lo que es el proceso en sí. Que en este caso también pues vemos lo que es la curva de total promedio, que esta pues nos indica cuál sería el promedio de que nosotros estuviéramos revisando a medida que vamos teniendo más defectos. Bien, continuamos con lo que es ¿cómo se llama? Muestreo de aceptación por variables. Bien, continuamos con el siguiente, que es el plan de muestreo de aceptación por variables. Vamos a ver cuál es el procedimiento para este plan de muestreo. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante del plan de muestreo por variables es la información adicional que proporciona en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan de atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Bien, en esta parte es sencillo el procedimiento. Vamos a tomar una muestra y una medida, en este caso de una característica de calidad. No sé, por ejemplo, temperatura, longitud, no sé, algo así que podamos medir, alturas, y en este caso lo vamos a comparar con algún dato que nosotros hayamos obtenido en el plan de muestreo. En este caso, si el valor que nosotros estamos obteniendo, el valor observado que estamos teniendo se compara con el valor que nosotros definimos en el plan, si pues está por abajo de ese valor, se podría tomar la decisión de aceptar el lote o de rechazarlo en caso de que exceda ese valor que fijamos. En este caso pues vemos que si el producto tiene varias características, estas deben de ser evaluadas por aparte, ya que en este caso pues necesitamos obtener lo que es la mayor parte de datos para ese tipo de mediciones. Vamos a ver lo que es la aplicación del muestreo. Las condiciones que tenemos que cumplir, las características de inspección que se consideran debe ser una variable o capaz de que pueda ser expuesta en una escala variable. En este caso tiene que medirse, no podemos dejar de lado esa parte. Es demasiado costosa. La inspección por atributos en ocasiones es demasiado costosa. ¿Por qué? Porque conlleva lo que es tiempo de inspección,
en este caso análisis destructivos, ensayos y muchas otras cosas. La investigación por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. Y por último vamos a ver la variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Vamos a ver las ventajas también sobre el muestreo de variables. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. En este caso tenemos el mismo riesgo tanto en un muestreo de variables o por atributos, pero tenemos muestreos más pequeños. Podemos aplicar solamente la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Pudiéramos aplicar cierto nivel de inspección y para cada uno de ellos pues estar rechazando o aceptando este tipo de cosas. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección un poquito más caro. Es una de las desventajas. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucho más información en situaciones de rechazo. Bien, en este caso pues tenemos lo que son ventajas y desventajas de este tipo de características o de aplicaciones de muestreo. Para este tipo de muestreo podemos utilizar lo que son las tablas de muestreo, la Military Standard o la norma con la Military Standard 414 y también lo podemos determinar en este caso por Minitab. Vamos a ver lo que es la tabla de muestreo Military Standard. Estas tablas de muestreo contienen pues 4 secciones, A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable, en este caso el NSA, presentación del producto, aceptabilidad de lotes, selección de muestras, cambios en la severidad de la inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos, en este caso de variables y atributos. Vamos a ver lo que es la sección B. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar cuando esta es desconocida, para límites de especificación simples y dobles, tablas maestras para las inspecciones normal, rigurosa y reducida, tablas para la investigación de estimación del porcentaje defectuoso, empleando el método de desviación tipo, instrucciones y tablas para estimar la media de calidad, criterios para la inspección reducida y rigurosa, valores de F para la desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. Vamos a ver lo que es la sección C. Es aplicable en la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media de, en este caso, como medida de variabilidad. Se usan precisamente como se indica en la sección B. La sección D es aplicable en la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C en las tablas. Las tablas se emplean como se indica en la sección B cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Bien, vamos a ver en este caso cómo se utiliza una tabla de muestreo Military Standard 414. Primero que nada tenemos que determinar el tamaño del lote, especificar el nivel de calidad, escoger el nivel de inspección, encontrar la letra del código de acuerdo al lote, nivel de inspección. En este caso tenemos como referencia ciertas tablas de consulta. Buscar el plan simple para inspección normal en la tabla 12-17. También podemos encontrar la información para inspección severa. En este punto vamos a encontrar el tamaño de la muestra y el valor de M. Ese valor es muy importante, que es el valor que nos fija para poder nosotros decir si el lote va a pasar o va a ser rechazado. Seleccionar de manera aleatoria una muestra de tamaño que nos fije lo que es
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El muestreo, y cada pieza la debemos medir lo que es la característica de calidad que queremos conocer. Con esos datos obtenidos debemos de calcular la media y la desviación estándar, calcular los límites tanto superior como inferior, estimar la proporción de unidades defectuosas y determinar si el lote se acepta o se rechaza. Esta es un poquito más complicada que las otras tablas, debido a que lleva un poquito de más análisis, y en esta se tienen que utilizar lo que son datos específicos. Vamos a ver un ejemplo para ver de qué se trata y cómo estaremos utilizando este tipo de tablas. Bien, dice: en una fábrica de autopartes se han tenido problemas con la dimensión de cierta barra de acero en el momento de ensamblarla. La longitud ideal de la barra es de 100 milímetros con una tolerancia de más o menos 2 milímetros. Se decide implementar un muestreo de aceptación interno con el propósito de evitar dejar pasar a la etapa de ensamble a los lotes con una calidad muy pobre. El tamaño del lote para estas barras es de 3000. De acuerdo con los antecedentes y los propósitos, se elige un NSA, un nivel de calidad, de 1%. De esta forma, lotes con 1% de barras fuera de especificaciones tendrían una alta probabilidad de ser aceptados para ensamble. El nivel de inspección que se utiliza para eso es el usual, el nivel 4 de la tabla 12.16. Se encuentra que la letra del código para el tamaño de la muestra es L. Bueno, vamos a ver de dónde sale esta parte. En la tabla 12.16 me dice que el código para este tamaño de lote es L. Vamos a ver si es cierto. El tamaño del lote quedamos que es de 3000 piezas. Se encuentra entre ¿cómo se llama? Vamos a hacer un poquito más grande esa parte. Se encuentra entre entre lo que es este intervalo. Aquí se baja un poquito, pero este sería de 3000, sería de 1301 a 3000. Ok, de aquí sale esa parte del ejemplo. Aquí nosotros nos situamos en el nivel 4 de inspección, que es el más usual o el más normal, y vemos que estaríamos en este intervalo, entonces corresponde a la letra L. Ok, supongamos que no se conoce la desviación estándar del proceso y que esta va a ser estimada con S, por lo que de acuerdo con el paso número 6 en la tabla 17 se encuentra que el plan de inspección normal es 2.71 y el plan de inspección severa sería 1.88. Vamos a ver de dónde sale. En este caso, ok, vamos a ver. En la 12.17, en la tabla 12.17, me dice que para el nivel de calidad que nosotros estamos manejando, que es de 1, con la letra L y una muestra de tamaño 40, estaríamos teniendo una M, o en este caso, en este caso el número de M, estaríamos en 2.71 con una severidad, con una tabla de severidad de 1.88, que en este caso sería la siguiente, que en este caso sería la que sigue de este lado. Si en este caso fuera inspección severa. Vamos a ver qué sigue. Ok. De un lote en particular se seleccionan de manera aleatoria 40 barras, que es uno de los pasos que nos pide, y se les mide lo que es la longitud. Con los 40 datos se calcula la desviación estándar y la media y la desviación estándar. En este caso la media nos dio de 100.15 y la desviación estándar de 0.8. Bien, con esto a su vez se calculan los índices. En este caso el límite inferior y el límite superior. El límite inferior nos da de 2.31
Bueno, más bien los índices. Más adelante vamos a ver lo que son los límites. Metiendo lo que son o poniendo lo que son los datos, nos da un total de 2.31 para la parte inferior y para la parte superior de 2.68. En este caso, con estos valores que tenemos en la columna de n igual a 40 en la tabla 1218 y tomando como valor z es igual al valor más cercano, que es 2.30. Vamos a ver la tabla 1218. El primer valor que nosotros necesitamos buscar es 2.31. No hay como tal un 2.31, pero hay un 2.30. Y en el nivel de 40 tenemos que nos da 0.888. Este dato lo vamos a observar un poquito más adelante. Ok, se estima que el porcentaje de barras para el lote que excede en la especificación superior es igual a 0.88. Ok, y de la misma manera se encuentra que el porcentaje de barras porque tienen una longitud menor a la especificación es de 0.236. Por lo tanto, el porcentaje total se estima fuera de especificaciones. Este 2.36 va a salir de la misma tabla. Cuando nosotros tenemos o estimamos 2.68, este resultado lo vamos a buscar en la misma tabla. Como tal, no tenemos un 2.68. ¿Cuál es el valor más cercano? 2.70. El valor más cercano que se toma el 2.70 y con el número n igual a 40 nos da el 2.36 que tenemos aquí en esta parte, que sería el 2.36%. Ok, ya teniendo esos valores tendríamos que sumarlos. Sumándolos nosotros no tendríamos que que rebasar el valor de m. Ese valor de m fue fijado en esta parte. Recordemos que fue de 2.71. Entonces, si sumamos esos dos datos, que es el 0.88 más 0.236, nos da un total de 1.124%, que es menor que m. En este caso, es así como se dictamina si un lote es aceptado o rechazado. El valor de m es el límite que nosotros colocamos para poder nosotros decir si el lote o en este caso ¿cómo se llama? Las muestras que tomamos no exceden lo que es este valor, la suma de este valor, determinamos que el lote puede ser aceptado, ya que el número sumado tanto del límite inferior como el límite superior no exceden lo que es el valor de m. Es un poquito complicado, un poquito confuso, pero en este caso es como se saca y es un poquito más laborioso esta parte. Con este tipo de tablas aceptar lo que son los lotes. Este tipo de tablas pues se ocupan para productos que llevan un poquito de más exactitud, más precisión para poder nosotros producir este tipo de productos. Bien, así como nosotros utilizamos la militar estándar, la 414, podemos dictaminar también si un lote puede ser aceptado o bien, más que nada, crearle un plan de muestreo por variables con el programa Minitab. Con el programa Minitab lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver lo que es herramientas de calidad. Vamos a ver lo que es un muestreo de aceptación por variables. Vamos a crear un plan de muestreo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a cambiar un poco. Vamos a ponerlo como defectos por millón. Y este va a cambiar un poco. Tenemos que ponerle lo que es un límite de calidad aceptable y un límite de calidad rechazable. El ejemplo lo construí para lo que es
una evaluación de productos por variables de baterías. El nivel de calidad aceptable en este caso y de rechazos lo vamos a poner como de 100 piezas y para rechazar estaría yo rechazando con 250 piezas. El riesgo del productor, el riesgo del consumidor los voy a dejar como tal, no los voy a mover. La especificación inferior y la especificación superior la vamos a dejar, vamos a colocar una especificación inferior y una especificación superior de 11 y de 13. El tamaño del lote lo vamos a poner como de 5000 piezas. Listo, vamos a ver qué nos dice el programa militar, qué nos crea. Como ven, nosotros no tenemos datos previos, sino que solamente necesitamos datos específicos de lote. Vemos lo que es el método que utilizó, los planes generados y en este caso lo que son las gráficas que nos da el programa. Vamos a ver desde el método que utiliza o que nosotros le pusimos es que el límite de especificación inferior fue de 11, el superior de 13, el tamaño de lote es de 5000, el nivel de calidad aceptable es de 100, que en este caso sería el riesgo del productor de 0.05%, y nivel de calidad rechazable o el RQL de 250 piezas, que ese sería el riesgo del consumidor del 0.10, en este caso del 10%. Vemos los planes generados. Aquí me dice cuál es el tamaño de la muestra y cuál es el nivel, en este caso el nivel o la distancia crítica. Estos dos datos son muy importantes que en este caso nosotros tendríamos que estar viendo para poder nosotros de alguna manera determinar si el lote es aceptado o rechazado. Vamos a ver en este caso cómo se comporta. Lo que es el tamaño de la muestra es de 1121, la distancia crítica del valor es de 3.58 y la desviación estándar máxima que alcanza este dato es de 0.265946. Tenemos lo que son las ¿cómo se llama? Las fórmulas para calcular lo que es la media, la especificación inferior y la especificación superior, y vamos a ver cómo se comporta para aceptar o rechazar el lote. Me dice que si yo tengo los elementos defectuosos en 1.100.000 o 250 elementos defectuosos en 1.000.000, la probabilidad de aceptación para 100 piezas es del 0.951 o del 95%. Si yo tuviera 250 piezas, mi nivel de aceptación sería de 0.10 o del 10%. La probabilidad de rechazo sería, si yo tengo de 100 piezas, sería de 0.4%, o 0.04 o del 4%. Y si yo tuviera 250 piezas, la probabilidad de rechazo pues incrementa muchísimo, que sería de 0.89 o en este caso del 89%. Casi pues estaría yo diciendo que pues ese lote se va a hacer rechazado. Bien, la QL, A o QL, estamos en el 80%, 80.6, perdón, y en defectos por millón a 126.6. Vamos a ver las gráficas, vamos a interpretar lo que son las gráficas que nos está dando el programa. La primera gráfica que nos da es la curva de operación. En este caso, nosotros sabemos que a medida de que van incrementando los defectos por millón, ¿cómo se llama? La probabilidad de rechazo pues se va disminuyendo. En este caso, si yo tengo 0 rechazos, yo tengo un nivel de aceptación pues muy total. Si tengo 120 rechazos, ya estaríamos hablando aproximadamente de un
90%, 89, 87, 90%. Ya si tengo yo 240 defectos, mi porcentaje disminuyó bastante. Estaríamos como en en el 20, 15% aproximadamente. Y así va disminuyendo. La curva de calidad saliente promedio, en este caso, nos indica que dónde es que vamos a tener lo que es el mayor riesgo. Aquí nos dice que el AOQL lo tenemos en 80.6 y 126.6. Nos dice que cuando nosotros tenemos 126.6 es cuando nosotros alcanzamos el mayor riesgo de tener productos fuera de especificación. ¿Ok? Eso es cuando nosotros estamos viendo esa parte. Es cuando nosotros podemos tener el mayor riesgo de permitir más productos, en este caso, pues defectuosos. Vemos también que tenemos lo que es la gráfica de región de aceptación. La máxima desviación estándar que nosotros podemos alcanzar es de 26.2659, y esto tiene relación que a medida que la media se aleja, en este caso la desviación estándar pues va disminuyendo. En este caso va disminuyendo lo que es la desviación estándar, pero en este caso tiene que ver mucho con la medida de la muestra. Por último tenemos lo que es la curva de inspección total promedio. En este caso vemos un poquito lo contrario de esta, que en este caso es que a mayor porcentaje de defectos por millón, en este caso defectos por millón, entre más se van incrementando los defectos, más es el muestreo que nosotros vamos requiriendo y más es la probabilidad de estar rechazando lotes o mandándolos a inspección a 100%. Es así como concluye lo que es esta unidad, la unidad número 4, que en este caso estamos hablando de lo que es tipos de muestreo, en este caso planes de muestreo de aceptación, y sus diferentes tipos de operación, en este caso para lo que es la unidad número 4 de control estadístico de la calidad. Me despido, ojalá haya sido de su agrado este video y sirva para muchos otros, para resolver dudas si tuvieran en su caso. Muchas gracias.